Tenemos con nosotros hoy aquí a Raimon Torres. Bienvenido, Raimon. Él viene a hablarnos sobre políticas de empleo e inclusión social en Europa. Bueno, estábamos con un poco de miedo si el avión llegaría a tiempo, si no, pero bueno, funciona y ha llegado. Viene de Madrid hoy a estar aquí con nosotros y él es director de Previsión y Coyuntura de FUNCAS. Ha sido consejero del director general de la OIT para Políticas de Empleo y el Futuro del Trabajo. Ha dirigido la publicación Perspectivas Mundiales de Empleo como director del Departamento de Investigaciones de la OIT. Con anterioridad trabajó en el Departamento de Economía de la OCDE y tiene un doctorado de tercer ciclo en Economía Matemática y Econometría por la Universidad de París y es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Y sin más, y como ya vamos con retraso, además, vamos a darle la palabra para que haga su intervención. Gracias, Belén, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este foro, sobre todo teniendo en cuenta el tema, empleabilidad y cohesión social. Creo que son los principales temas que nos van a preocupar los próximos años. O sea que yo creo que el tema de la conferencia en sí me parece excelente y es un gran honor para mí participar en él, sobre todo teniendo en cuenta también los resultados que ha tenido Guipúzcoa, que se han recordado por Sebastián hace un momento, uno de los territorios con mejores resultados, tanto en empleo y también en cuanto a las desigualdades. Creo que hay que resaltarlo. Entonces, seguramente que tendría que yo aprender más aquí de lo que yo podría aportar, porque realmente los resultados son ya muy buenos. Aún así, voy a intentar en la presentación enfatizar en un punto fundamentalmente, y es que hay unos cambios estructurales que se están produciendo en la economía que implican que, por una parte, va a ser cada vez más complicado asegurar a la vez empleabilidad y cohesión social, y por otra parte, los instrumentos, las políticas económicas y sociales para conseguir esos objetivos también van a tener que reconsiderarse en base a esos cambios fundamentales y estructurales. Voy a empezar por recordar una serie de resultados que ya conocen en cuanto primero al empleo, después describir esos cambios fundamentales y por fin discutir de los desafíos de las políticas. En cuanto a las tendencias recientes, bueno, pues se han recordado hace un momento, voy a extenderme muy poco sobre ellas. Estamos asistiendo a una recuperación en el empleo tanto en Europa como en España, evidentemente, después de una crisis que ha sido la más grave probablemente de la historia moderna de Europa y del mundo occidental, una crisis global, que provocó una caída muy fuerte del empleo, mucho más en España que en otros países, porque es un país donde el empleo es procíclico, es yo creo una desgracia, que cae mucho más de lo que cae la economía en periodos de recesión y, por supuesto, después en periodo de expansión crece con intensidad, crece a veces más que lo que crece la economía y es lo que está pasando probablemente en este momento. Estamos en la fase de recuperación. Pero en cualquier caso, también en Europa se ha ido recuperando el empleo, es una buena noticia. Queda mucho por hacer. Sebastián recordaba hace un momento los objetivos europeos en materia de empleo, de conseguir una tasa de empleo del 75% para el grupo de 20 a 64 años, es decir, una tasa de personas que están o en el paro o en la inactividad del 25%. En el caso de España todavía la brecha es importante, es en torno a 10 puntos porcentuales todavía para llegar a ese 25% de inactividad o paro. Pero incluso en Europa todavía hay un margen para mejorar. Hay países como Alemania en que ya se ha llegado a una tasa de empleo para este colectivo, para este grupo de edad de 20 a 64 años del 20%, pero todavía estamos hablando de muchas personas que están en el paro, serían la minoría, y la mayoría están en la inactividad, entre comillas, porque son situaciones muy heterogéneas, personas que estudian, en el mejor de los casos, personas excluidas del mercado laboral, familias monoparentales, creo que es el gran drama de hoy en día, se habla muy poco de ese tema.
personas que están en prejubilación, situación de prejubilación, etc. Es un colectivo muy heterogéneo. Pero creo que aparte del desafío cuantitativo, hay un desafío cualitativo que es de mayor envergadura y yo creo mucho más profundo, y es eso que va a provocar la reconsideración de las políticas públicas. Y es que incluso cuando hay recuperación, el empleo que se consigue es un empleo de características distintas al empleo que se conseguía antes de la crisis. Estamos hablando de una diversificación en el mercado laboral, cada vez más empleo autónomo o dentro del trabajo asalariado, trabajo temporal, interino, a tiempo parcial, en absoluto la relación de empleo normal. Incluso hay nuevas formas de empleo que todavía no tienen una traducción al castellano, por ejemplo, el crowdworking, es decir, empleo que transita directamente por la plataforma, que es el nuevo empleador mundial, en cierto, se va a convertir en nuevo empleador mundial, en cierto modo, y que no requiere de un empleador como tal o de una empresa como tal. La propia empresa como lugar de, digamos, producción y de generación de empleos también está cambiando, y voy a explicar un poco por qué esos cambios, con lo cual la radiografía del empleo está también transformándose, incluso cuando crece el empleo, estamos hablando de una diversificación de formas de empleo. Esta diversificación de las formas de empleo, a su vez, es una de las causas, de los factores que explican el crecimiento de las desigualdades en el mundo. En la parte izquierda del cuadro vemos el coeficiente de Gini, que es el coeficiente, digamos, uno de los instrumentos para medir las desigualdades. Cuando se acerca a 1 es una desigualdad máxima y un valor de 0 no habría ninguna desigualdad, sería igualdad total, ningún país se sitúa en esos extremos. Pero lo que sí ha pasado, los niveles son muy complejos de analizar, pero los cambios son interesantes. Ha crecido desde la crisis, y esto sigue, el Gini, en la parte izquierda del cuadro, medido por la distribución de rentas del mercado. Es decir, que el mercado está produciendo más desigualdades. Y eso se ve, por ejemplo, en los salarios. Los salarios apenas crecen en España, en realidad están estancándose o incluso disminuyendo algo, cuando crece levemente, pero crece la productividad. Esto pasa en el mundo occidental. El propio G20 ha creado un grupo de trabajo para analizar el porqué. Esto es un fenómeno importante, un fenómeno además que preocupa incluso a los bancos centrales, que les complica la política monetaria, no consiguen llevar la inflación al 2%, al objetivo del 2%, hacen todo lo posible, inyectan liquidez, barra libre de liquidez para los bancos, compran bonos de títulos públicos, etcétera, y no consiguen llevar la inflación más allá porque los salarios prácticamente se estancan. Y esto es una de las razones por las cuales la distribución de rentas por los mecanismos normales del mercado va creciendo, va aumentando, va ampliándose esa desigualdad. En la parte derecha del cuadro se ve representa la desigualdad, el Gini, corregido después del sistema de impuestos y de protección social. Es decir, lo que pasa en los países, sobre todo los países occidentales, es que el sistema impositivo y las transferencias sociales tienden a corregir las desigualdades a las que tienden las rentas del mercado, ¿no? Y esto es real, y algunos países con mucho éxito, por ejemplo Francia, etcétera, ¿no? Pero implica un gasto cada vez mayor. Evidentemente hay que gastar cada vez más en la medida en que el mercado presiona hacia más desigualdades, hace falta redistribuir cada vez más y hace falta cada vez más gasto o un sistema impositivo cada vez más progresivo, que no es fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué se está produciendo esto, ¿no? ¿Cuál es la razón profunda? Yo creo que la razón está en que hemos entrado ya en la era digital y esto está produciendo una serie de cambios profundos en el sistema productivo, en el capitalismo moderno. Es sencillamente una nueva manera de producir gracias a la digitalización que implica una fragmentación de los sistemas productivos. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy en día no es tanto el stock de capital, digamos, el capital disponible, el capital físico disponible lo que importa, es la conexión a la plataforma y la utilización
de Big Data, ¿no? De datos masivos. Eso es lo que de verdad da una ventaja a una empresa hoy en día. No tanto cuántos empleados tiene directamente, sino la conexión, la capacidad de conectarse a la red mundial y de utilizar el Big Data, que será probablemente el petróleo de mañana. Y yo creo que esto es algo muy importante para el mundo del trabajo, para la empleabilidad, porque las unidades de producción son cada vez más pequeñas. Hay multinacionales que en realidad tienen relativamente pocos empleados y todo, aparte del corazón productivo, lo demás lo externaliza mediante cadenas de valor. Mediante cadenas de valor. El capitalismo moderno se estructura mediante cadenas de valor. Esto también podría explicar la aparición de nuevas formas de empleo, porque con la fragmentación de la economía hay una diversificación, naturalmente, también en el empleo, y a eso se añade una nueva etapa en esta era digital, que es la inteligencia artificial, es decir, que es fragmentación, diversificación y robotización. De cierto modo, muchos de los procesos productivos, sobre todo en la industria, que es uno de los pilares esenciales de la economía, por ejemplo, en Guipúzcoa, muchos de esos procesos productivos los puede desarrollar exitosamente la máquina, ¿no? La máquina, además, una máquina que cada vez más, yo creo que ahí sería el aspecto disruptivo si pudiera aprender la máquina, el robot, ¿no? Esto yo creo que ese es el problema esencial al que se enfrentan las políticas públicas. Y ahí se ve, digamos, hay una serie de datos que ilustran estas tendencias. Por ejemplo, las cadenas productivas. La cuarta parte del empleo mundial hoy en día está conectado a cadenas de valor globales, es decir, sistemas productivos que tienen su corazón en un lugar y se produce en cascada en otros lugares del mundo. A la cabeza de esas cadenas de valor está la finanza, digamos que de cierto modo es el piloto de esas cadenas de valor. Las cadenas mundiales de valor son el 25% del empleo, pero hay cadenas internas dentro de cada país de valor. Lo vemos ahora con la situación en Cataluña, que es una autonomía que tiene prácticamente de 3 euros que produce. Solo uno se queda en Cataluña, se produce y se queda en Cataluña. Los otros dos están conectados ya sea a Europa o al resto de España. Entonces, por eso es algo muy complicado. Las cadenas de valor son fruto de esa fragmentación. Según una investigación que hicimos cuando yo estaba en la OIT, y hay otras que van en el mismo sentido, estas cadenas de valor podrían explicar, por lo menos en parte, esa desconexión entre la evolución de los salarios, de las rentas salariales y de la productividad. La estimación y otras también muestran que la conexión a cadenas de valor es positivo para mejorar la productividad, porque precisamente se conectan las empresas a plataformas que les dan acceso a tecnologías, etcétera, y es positiva para la productividad, pero no produce impacto alguno o prácticamente ninguno, nulo, sobre los salarios. Esto sería uno de los elementos que contribuyen a explicar esta desconexión. Podrían decir, bueno, la OIT sería sospechosa de alertar de desequilibrios sociales, pero el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, también ha hecho una investigación que va en el mismo sentido, porque le preocupa la baja inflación. ¿Por qué hay baja inflación? Y dice que es porque las empresas, en un contexto en que los precios están muy contenidos y la competencia es feroz dentro de una cadena de valor, no tienen margen prácticamente para aumentar los salarios. Sería una explicación. Creo que no es la única, evidentemente, pero es una. La robotización, hace falta que mencione, que está progresando, pero está... Y esto es lo interesante, yo no soy experto en esto, seguro que hay más aquí, pero los resultados, la eficiencia de los procesos algorítmicos está sobrepasando la capacidad humana, por ejemplo, en reconocimiento visual. La máquina antes era imperfecta, pero por ejemplo, en una tarea tan importante como esa, y ahora el margen de error es menor que el reconocimiento visual que realiza el ojo humano, ¿no? O sea, algo que progresa. Y yo creo que lo disruptivo sería si consiguiera los procesos algorítmicos aprender, adaptarse a circunstancias que cambian, tener inteligencia emocional, es algo que hasta ahora ha sido imposible,
pero parece ser que con sistemas neuronales que desarrolla la inteligencia artificial podrían posiblemente en un futuro conseguir realizar este tipo de tareas de adaptación a un entorno que cambia y de relación interpersonal. Por ahora, la robotización, digamos, yo sé que hay mucha literatura, ¿no? Y que hay augurios, ¿no? que va a desaparecer el empleo, ¿no? Porque la máquina va a sustituir totalmente al trabajo humano. Creo que sería posible, en parte, si la máquina aprendiera a aprender, tuviera esa capacidad de aprendizaje que hasta ahora no lo ha tenido. Y desde luego los resultados hasta ahora no van en este sentido. En el mundo entero sigue creciendo el empleo. Es verdad que ha habido desafíos en el mundo occidental, pero se crea mucho empleo en China, en India, en Brasil, en grandes países emergentes. Y el número de ocupados hoy, en 2016, era 3.300 millones de personas ocupadas en el mundo. En el 2007 eran 2.900 millones de personas y además eso ha crecido algo más que la población activa en el mundo. Es decir, que ha crecido algo el paro a nivel mundial y algo más de 200 millones de parados, 30 millones más que antes de la crisis, pero sigue creciendo el empleo. Es decir, que por ahora no se está dando esa previsión, no se está cumpliendo esa previsión de que iba a desaparecer el empleo por ser sustituido por la máquina, en cierto modo. Pero esto es una posibilidad. Yo no creo en ello, personalmente creo que sencillamente porque nosotros como personas queremos que no sean humanoides, sino otras personas que desempeñen algunas tareas que requieren relación interpersonal. Por ejemplo, mencionaba Belén que he venido en avión hoy, hemos aterrizado perfectamente y ya me daba seguridad que fuera un piloto humano el que realizara la operación, aunque ayudado por una máquina. Y yo creo que pasará eso, habrá máquinas, ordenadores, robots, y en complemento al trabajo humano. Y además hay un potencial de creación de empleo en muchos sectores de servicios, de cuidado de la persona, etcétera, que están todavía poco desarrollados y eso va a ser el empleo del futuro. Lo que sí se está produciendo no tanto que desaparecen los empleos, pero sí que la relación de empleo, como dije antes, está cambiando profundamente y también el empleo cambia por tipo de cualificación. Y esto es algo más complejo que en cambios tecnológicos anteriores. En épocas anteriores de cambio tecnológico lo que pasaba es que se requería trabajo más cualificado y se reducía la demanda de trabajo poco cualificado. Esa era, grosso modo, la dirección a la que nos empujaba el cambio tecnológico. Ahora es más complejo, yo diría. Lo que está pasando es una cierta polarización en la demanda de trabajo por nivel cualificativo. Crece la demanda de trabajo cualificado no rutinario, que no se puede sustituir fácilmente por procesos automáticos o robotizados. Crece algo también la demanda de trabajo muy poco cualificado, pero no rutinario, por ejemplo, cuidado a la persona, sería un sector. Esto está creciendo algo, menos que el trabajo más cualificado, y decrece la demanda relativa de trabajo intermedio, ¿no? Trabajo que requiere un nivel educativo a veces relativamente elevado, pero que se puede sustituir por procesos algorítmicos, ¿no? Eso seguramente me incluye a mí, personas que hacen previsiones, posiblemente las haga mejor en un futuro un robot, pero crece otro tipo de demanda que es, en el caso de la economía, que es en mi mundo, a lo mejor, pues otro tipo de análisis, consejo personalizado, individualizado, etcétera, que no es fácil programarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio muy importante y que para el tema que nos preocupa hoy de la empleabilidad es también esencial tenerlo en cuenta, porque ya no vale sencillamente educar más y siempre más y siempre más. Está creciendo, por ejemplo, el paro en sectores educativos altos. Esto es una preocupación masiva en África del Norte, por ejemplo, que había apostado por la educación en países como Túnez, por ejemplo, y lo que pasa es que hay paro de jóvenes cualificados. Es una preocupación en China también y también en varios países europeos, entre otros España. Es decir, que ya no es solamente un paro de jóvenes poco cualificados, pero también de aquellos que tienen una titulación y sencillamente esa titulación no les lleva necesariamente a un empleo y sobre todo no a un empleo que es al que ellos aspirarían.
ellos y ellas sobre todo. Esta polarización también se ha confirmado en un estudio de este año, del mes de junio, por la OCDE, esa diferencia, ¿no?, entre esos tres sectores, ¿no?, de sector más cualificado no rutinario, menos cualificado no rutinario y el sector intermedio. Se está dando en prácticamente todos los países. La barrita del medio, la de azul pálido, es la que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas habría que dar a esta situación, ¿no? ¿Cómo asegurar la empleabilidad con cohesión social en un contexto que está cambiando tan profundamente? Es un cambio lento, pero bueno, que yo creo que es ese sentido en el que vamos, ¿no? Voy a mencionar tres tipos de respuesta. Uno es la respuesta, yo diría, tradicional, la que ha servido desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace poco, que es la protección social en el sentido amplio, como manera de decir, bueno, el mercado va en un sentido, requiere empleo, requiere estímulos, y la protección social permite corregir los desequilibrios del mercado. Eso ha sido la estrategia que ha servido para distribuir el riesgo, que es algo inherente a la actividad económica, y la política pública lo que sirve en cierto modo es para equilibrar el riesgo, que no asuma el riesgo solamente la persona o solamente la empresa o solamente el Estado. Que todo el mundo participe contribuir a controlar ese riesgo, ¿no? Todo el mundo tenga en cuenta ese riesgo. Entonces, la protección social ha sido el instrumento esencial. Esto seguramente seguirá siendo muy importante, seguirá siendo esencial. Por ejemplo, pensemos en las pensiones, en las prestaciones por paro, pero cuanto menos la situación actual requiere otros mecanismos, voy a hablar de otros, pero sobre todo estructurado de forma distinta, porque con la diversificación en las formas de empleo hace falta también que la protección social cambie en sus parámetros. Es decir, algunos países desde ya están creando sistemas de protección social que permiten movilidad en los sistemas entre diferentes formas de empleo. Por ejemplo, una persona hoy en día va a tener fases en que va a trabajar como asalariado a tiempo completo, a tiempo parcial, periodos de paro, autónomo, emprendedor, etc. Entonces, de alguna manera que haya portabilidad y movilidad o incluso universificación entre esos diferentes tipos de estatutos, ¿no? Esto es algo que se ha hecho, por ejemplo, en un país como Austria, en que hay un sistema de cuentas individuales de actividad, y recientemente en Francia también se ha creado un sistema así que va en este sentido. En el caso de Francia es mucho más complejo porque todo lo que se hace en Francia es siempre muy complejo administrativamente, pero viene a ser algo así, ¿no? Entonces, sistemas que faciliten la movilidad de los sistemas de protección social entre diferentes estatutos, porque eso es lo que nos va a pasar a todos en los próximos años, sobre todo los más jóvenes. Sistemas también que faciliten la portabilidad entre diferentes tipos de protección social. Por ejemplo, algunos elementos de la pensión o del desempleo que se puedan utilizar para la formación de las personas. Alguna portabilidad de estos tipos. Por ejemplo, en el caso de Austria, que mencionaba antes, esas cuentas individuales, de no utilizarlas si una persona nunca sufre periodos de paro, pues las conservaría para la jubilación, en última instancia, pero también las puede utilizar para formarse. Y es un país donde la formación de los adultos es una de las más desarrolladas, junto con Alemania, Dinamarca y Holanda. Esto es algo muy importante. También requiere la protección social una reforma en cuanto a las bases de financiación. En algunos países, por ejemplo España, pero también Francia, por ejemplo, o Italia, la base, el pilar esencial de la financiación de la protección social sigue siendo la cotización social. Es decir, el mundo asalariado es el mundo que está cambiando tanto. Entonces, es algo que requiere también un cambio muy importante. Por ejemplo, creando un mecanismo de financiación basado en todo tipo de ingresos y no solamente el ingreso salarial, ¿no? Es algo también que existe en algunos países. Pero en cualquier caso, yo creo que esto tiene un límite, la protección social. Creo que es esencial, lo repito, pero me parece prácticamente imposible que solo con la protección social se pueda controlar la tendencia
incipiente que va hacia más desigualdades producida por las rentas de mercado. Sobre todo que el otro instrumento de redistribución ex post, que es el impuesto, es un impuesto que se ve amenazado por la movilidad internacional de los capitales, y hay grandes empresas, eso está en los periódicos cada día, que contribuyen poco a esa financiación. Es decir, que el carácter redistributivo del impuesto se ve debilitado por esa movilidad de los capitales, etcétera, ¿no? Que muchas veces es legal. O sea, cuando se oye en estos casos se descubre que muchas veces es legal, ¿no? Entonces, otro mecanismo sería, algunos abogan por una renta mínima universal, ¿no? Es decir, la protección social además es compleja, además de ser costosa, evidentemente es muy compleja porque hace falta la protección social, digamos, establecer parámetros de condicionalidad con respecto a la renta, si se trabaja o no, umbrales de protección social. Hay países como los países nórdicos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, como Australia, Nueva Zelanda, que están constantemente cambiando los parámetros de la protección social, porque es muy complejo y siempre hay riesgo de que personas no accedan a esa protección social, de no cobertura. En España también, el 45% o más de los parados no tienen prestación por desempleo. Es algo que siempre lo tengo que mirar y volver a mirar, lo que me parece increíble, ¿no?, que sea así, pero bueno, es así. Y eso pasa en muchos países. Hay prestaciones que existen y hay colectivos que no acceden a ellas. Es un problema. Otro problema es que hay el riesgo de dependencia de la prestación. Si la prestación se convierte en algo que se perpetúa y reduce el incentivo al trabajo, ¿no? Entonces, requiere un cambio constante, reformas constantes, y todos los países que tienen protección social elevada están continuamente reformando. Entonces, para evitar eso, algunos proponen una renta mínima universal que consiste en proporcionar una renta con un monto constante igual para todo ciudadano residente en ese país o ese territorio, y que no responda a ningún tipo de criterio de condicionalidad, ningún tecnicismo, ninguna persona oficina para proporcionar esa renta. Es una transferencia automática a cada persona que viva en ese territorio, ¿no? Es mucho más sencillo, evidentemente, ¿no? Además, hay un argumento casi filosófico, ¿no?, de decir, pues una renta mínima universal pues da margen de libertad a cada persona y una capacidad, en el sentido del premio Nobel Sen, Amartya Sen, para trabajar o no trabajar. Es como un elemento, un pilar para la libertad individual de cada persona, ¿no? Y esta idea, que es antigua, ¿no?, que existe desde hace mucho tiempo, incluso desde el siglo XIX ya se imaginó en ese momento, pero que adquirió más fuerza instaurándola en Alaska, por ejemplo. Existe una renta mínima para Alaska desde los años 80, basada en el dividendo del petróleo, ¿no? O sea que ha tomado más fuerza estos últimos años, y más ahora por el tema de la robotización, porque si la robotización va a provocar la desaparición del 40% de los empleos o más, como algunos pronostican, evidentemente habrá que redistribuir. Entonces, Entonces, esa renta mínima podría cobrar protagonismo en una situación así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, primero porque, como digo, todavía no se verifica, no es así, que estén desapareciendo los empleos. En el mundo sigue creciendo el empleo y se está recuperando, en el caso de España, incluso más que la recuperación económica. Bueno, ya veremos si esto sigue así. Y también hay otro tema, que es que ya existe un sistema de protección social, incluso asistencial. Entonces, habría que ver la interacción, si se crea una renta mínima universal, cómo interactúa con la protección social existente. Y, por último, la financiación, ¿no? Entonces, yo he hecho un pequeño ejercicio muy sencillo, no es nada del otro mundo, y es si se sustituye toda la protección social fuera de la sanidad. Nadie propone que la sanidad se asegure mediante la renta mínima, no tiene ningún sentido, ¿no? Si fuera de la sanidad toda la otra protección social, pensiones, desempleo, prestaciones asistenciales, etcétera, se sustituye por entero por la renta mínima universal. ¿Qué significa, no? Para no disparar el gasto público, sino, pues claro. Lo que significa es que la prestación, eso se traduce
en una renta mínima universal que en el caso de España estaría en torno a 365 euros por mes. Y en el caso de un país como Francia, por ejemplo, 641, bueno, ahí ven en el cuadro, ¿no? Entonces, esto es, a mí me parece poco para las personas que necesitan una renta mínima porque no pueden trabajar, por ejemplo, y mucho para aquellos que no la necesitan porque ya trabajan o incluso son gente con fortunas, ¿no? Entonces, una renta mínima universal que habría esa paradoja que no sería suficiente para aquellos que necesitan el apoyo y sería demasiado para aquellos que no lo necesitan, ¿no? Y además llevaría a una revolución, un Big Bang de la protección social. Habría que suprimir toda la protección social fuera de la sanidad por esa renta mínima universal, ¿no? Entonces, me parece muy complicado si todavía no estamos en la situación en que desaparecen los empleos. Si desaparecieran los empleos y que el trabajo en última instancia los hacen los humanoides, es decir, si tuviéramos una sociedad en que los empleos que conocemos, cualquier cosa en la que pensemos, la hace una máquina, un humanoide, entonces estamos entrando en otro mundo, en cierto modo. Un mundo, además, que desde el punto de vista del desarrollo social sería muy distinto al nuestro, porque el trabajo es uno de los pilares de nuestra sociedad. Entonces estaríamos dando otro mundo. Pero todavía no hemos entrado en él y me parece, en cualquier caso, prematuro acercarse a la renta, o sea, adoptar la renta mínima universal como, digamos, como respuesta a estos desafíos, ¿no? Yo creo que más bien había que adaptar la protección social. En el caso de España, por ejemplo, las rentas asistenciales son muy bajas, renta social asistencial, ¿no? Los mínimos, la renta mínima es muy baja, además es muy distinta según las autonomías, ¿no? O en otros países es más elevada, ¿no? Y después habría que reformarla, como dije antes, ¿no? Eso creo que es un camino más acertado. Y el tercer, entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Si la protección social es insuficiente, la renta mínima universal no parece factible en este momento, yo creo que la respuesta son lo que yo llamo la respuesta predistributiva, ¿no? En vez de redistribuir, hay que redistribuir, por supuesto, pero antes de redistribuir hay que predistribuir. Es decir, que el propio mercado tendría que generar una distribución de rentas distinta a lo que ocurre hoy en día. Esto es algo muy difícil. O sea, soy consciente de que esto es una tarea colosal, vamos, absolutamente colosal, porque realmente es modificar, ¿no?, cómo el mercado distribuye la renta. ¿No? Es muy complicado. Hasta cierto punto se consiguió también desde la Segunda Guerra Mundial mediante todo tipo de instituciones, el tripartismo, el diálogo social, los convenios colectivos, el salario mínimo. Ha habido toda una serie de instrumentos, la normativa laboral, la legislación laboral. Esto ha servido, en cierto modo, para predistribuir, para que el propio mercado genere una distribución más equilibrada de la renta. Pero esto, digamos, esto ha sido esencial y muy positivo, desde mi punto de vista muy positivo, que ha mantenido, aparte de mantener ha mantenido la paz social, ¿no?, sin perjudicar la competitividad de las economías que lo hacían bien, esta predistribución. Pero estos mecanismos se ven cuestionados por los cambios profundos del sistema económico que no se pueden detener. No se puede detener la robotización, el cambio no se puede detener. Entonces, yo creo que requiere una adaptación de todo este marco y voy a dar unas pinceladas porque realmente es muy difícil, o sea, solamente más que nada preguntas. Por ejemplo, en el caso de la normativa laboral, se basa esencialmente en una relación de empleo que está cambiando. Está cambiando la normativa laboral. Los trabajadores de Uber no se benefician prácticamente de esa normativa laboral. Los trabajadores de la plataforma tampoco. Los autónomos falsos o verdaderos autónomos tampoco. Yo creo que hay que extender esas protecciones que existen a estos nuevos colectivos, ¿no? Hay algunos países que han intentado, por ejemplo, Holanda realizó una reforma hace un par de años, una modificación de su código laboral, de su estatuto de trabajadores, para tener en cuenta estos nuevos colectivos, ¿no? Y prohibiendo una serie de formas de trabajo que consideraba inoportunas, por ejemplo, contratos 0 horas, modalidades de contratación que no especifican el horario laboral, con lo cual, en cierto modo, el empleador puede en cualquier momento llamar al trabajador, ¿no?
Hay que tener cuidado porque en todo esto, porque no se puede prohibir el progreso y hay que aprovechar el progreso. El progreso tecnológico contiene muchísimas oportunidades de progreso económico y también social, ¿no? De conexión de territorios muy apartados, zonas de trabajo remotas, personas que no se pueden desplazar cada día al centro de trabajo. Es algo muy positivo, pero hay que evitar los abusos, ¿no? Entonces, lo que ha intentado la reforma holandesa es muy reciente, no se puede evaluar todavía. Otro elemento esencial es la formación también. Yo creo que la formación siempre ha sido importante, pero creo que el pilar más importante va a ser la formación a lo largo de la vida, puesto que los cambios son también esenciales y nadie puede prever cuáles son las formaciones iniciales, la educación inicial que va a servir dentro de 30 años. Yo creo que yo personalmente no lo sé. No lo sé. Entonces, lo que sí sé es que va a cambiar y entonces la formación a lo largo de la vida va a ser mucho más importante. Y, por supuesto, utilizar dentro de estos sistemas todo lo que se sabe que ya sirve y que servirá aún más en un futuro, que es acompañar a los jóvenes en los nuevos empleos. Es decir, en un país como Suiza, por ejemplo, no hay profesional que no tenga a su lado siempre 1 o 2 becarios que estén continuamente aprendiendo. Es decir, que el propio sistema educativo se encarga, tiene como tarea y obligación que los jóvenes encuentren a un profesional que les imparta esa formación inicial. No hay dentista al que se vaya que no tenga un becario o una becaria al lado, abogado, etcétera, periodista, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y desde luego me parece muy relevante también en España y más aún, más fácil en un sitio como Guipúzcoa, donde ya hay una tradición de formación en los valles, etcétera. Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Aprovechar también la respuesta predistributiva es evitar las rentas de aquellas empresas o sectores que han llegado los primeros a los sectores tecnológicos que se pueden aprovechar o acaparar la renta proporcionada por el Big Data, de alguna manera, ¿no? Y ahí se ve riesgos de este tipo para algunas grandes tecnológicas, pero a un nivel más básico, yo diría que es muy importante facilitar la creación de empresas, sobre todo en nuevos sectores. El empleo va a crecer bastante, y ya lo está haciendo, en servicios incluso no turísticos, por supuesto turismo, pero por ejemplo en España las exportaciones de servicios no turísticos crecen por encima del 10% desde los últimos 3 o 4 años, algo muy interesante. Ahí es realmente una fuente de empleos esencial, ¿no? Entonces, facilitar la financiación de este tipo de iniciativas, evitar que algunos de alguna manera monopolicen esos sectores e impidan a otros llegar a ellos, ¿no? O sea, adaptación de la política de competencia en el mercado de bienes y servicios. Eso es muy importante. Y, por supuesto, la financiación. Es importante que los sectores financieros, de alguna manera, se centren en la financiación de este tipo de actividades, ¿no? Y si no lo consiguen, pues crear mecanismos financieros que lo proporcionen. Por ejemplo, en Alemania hay sistemas de seguro y reaseguro para facilitar la financiación de actividades de riesgo, ¿no? Que tienen cierto riesgo. Creo que es algo muy interesante, ¿no? De forma que el banco, la entidad financiera se convierta en un socio de la empresa. Necesitamos socios financieros para este tipo de iniciativas, para aprovechar el desarrollo tecnológico que se está produciendo en este momento. Y hay un componente también, yo no sé cuánto tiempo tengo, seguro que me he pasado de todos los límites, pero bueno, hay un componente internacional muy importante también para evitar competencia desleal. No ratifican de la misma manera todos los países los convenios internacionales, por ejemplo, de la OIT. Y dentro de Europa también hay un elemento muy importante, un pilar social muy importante que hay que mantener, ¿no? O sea, ha habido una tendencia en algunos de decir, bueno, como lo que existe se complica y de alguna manera impide esos cambios, ¿no? No está adaptado a estos cambios, ¿no? Pues lo vamos a quitar y vamos a ganar competitividad de esta manera, ¿no? O sea, desmantelar lo existente y en vez de flexiseguridad, pues solo flexibilidad, ¿no? Y de alguna manera ganar competitividad de esta forma. Pues yo creo que es algo que puede llevar a una competencia cada vez mayor desde el punto de vista social
y eso puede acrecentar las desigualdades de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Con lo cual, a nivel europeo, sobre todo, hay que también pensar en una nueva normativa, sobre todo para este tipo de empleos tecnológicos, ¿no? El tipo empleo Uber, la uberización del empleo, pues que a nivel europeo haya una armonización de prácticas y legislaciones para facilitar el cambio y utilizar el potencial de estas nuevas tecnologías, de las plataformas tecnológicas, la economía colaborativa, pero evitando los abusos. En conclusión, yo creo que estamos ante una situación de mutación, ¿no? Realmente de mutación, un cambio tecnológico muy profundo, posiblemente de los más intensos que hayamos conocido los que vivimos hoy en día, ¿no? Y que exige una nueva estrategia. Si no se hace nada, es decir, la inercia que suele ser generalmente lo que ocurre, porque es muy difícil cambiar. Aquí hay muchos políticos seguramente y saben lo difícil que es cambiar las cosas, ¿no? O sea, cualquier político lo dice. La inercia puede llevar a una inadaptación creciente de los instrumentos existentes que sirvieron durante mucho tiempo y entonces puede llevar a la vez a una paradoja, que es más desigualdades que tardan en corregirse y también más deuda pública, porque los sistemas de protección social tradicionales van a ser cada vez más costosos, pensemos en el envejecimiento, etcétera, y la situación de la deuda pública en prácticamente todos los países es ya desbordante. En España es el 100%, en Japón es el 200%, cerca del 200%, etcétera, ¿no? Creo que es muy difícil pensar en el status quo como respuesta. Una respuesta que tampoco sería, yo creo que sería contraproducente, yo creo que sería una respuesta contraproducente, sería de desmantelar, el escenario de desmantelar las protecciones y los sistemas existentes sin crear otros, porque esto llevaría a una desigualdad explosiva y esto no es un tema técnico interesante para los expertos, los académicos, los estudiosos de estos temas, es un tema político absolutamente central. Los populismos, el pacto, se nutren de este tipo de situaciones y el pacto social se ve erosionado por ejemplo, algo tan evidente como el paro juvenil, sobre todo el paro juvenil entre jóvenes cualificados. Es algo tremendo para erosionar el pacto social, que es lo que mantiene nuestras sociedades democráticas, ¿no? Entonces, yo creo que si la respuesta es desmantelar lo que existe sin crear algo que lo sustituya, me parece algo no solamente, en cierto modo, ineficiente económicamente, pero también políticamente y socialmente explosivo. Y queda la tercera vía, esa de la predistribución, que es una tarea colosal, más compleja, pero ya empiezan a haber innovaciones en algunos países, también en España. Yo creo que, por ejemplo, el sistema sanitario que tiene España es uno personalmente considero, llevo poco tiempo aquí, 1 año y medio nada más, pero considero que es uno de los mejores, porque es un sistema universal que no depende del tipo de empleo, etcétera, de situaciones, no le piden a nadie la tarjeta de crédito al entrar en ningún hospital o centro médico y por un coste que es relativamente contenido y reducido. Me parece un sistema muy bueno, creo que es una buena práctica y hay otras buenas prácticas en otros lugares que se adapten también a estas nuevas tecnologías y estos cambios tan importantes. Con lo cual, solamente para concluir, para decir que nunca había sido tan importante los temas de la desigualdad y la cohesión social y nunca los desafíos habían sido mayores y las amenazas sobre una economía más inclusiva. Muchas gracias. Gracias, Raimon, por tu intervención. Creo que nos has dejado mucha tarea, o por lo menos así me lo ha parecido a mí. Han salido muchas cuestiones muy interesantes. Seguramente los y las que venimos del mundo de lo social, además necesitamos, ¿no?, escuchar mucho más al mundo de la economía y de la empresa y seguramente el mundo de la economía y de la empresa necesita escucharnos también, ¿no?, al mundo de lo social. Y creo que el día de hoy es una buena oportunidad para poder conjugar esos mundos. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas antes del descanso para que
esas cuestiones que os ronden por la cabeza, pues las podáis expresar en alto aquí a nuestro invitado. Yo quería hacer una pregunta, bueno, dos preguntas relativamente relacionadas. Una es sobre la efectividad de las políticas activas de empleo. O sea, realmente, hablando de empleabilidad, sí sería conveniente saber hasta qué punto, hacia dónde en este nuevo contexto se deben orientar, hasta qué punto están siendo eficaces en países como España las políticas activas de empleo o hacia dónde podríamos o deberíamos orientarlas. Y en relación también a la cuestión de los bajos salarios, ¿hasta qué punto los complementos salariales que se han propuesto? Euskadi, por ejemplo, en su renta garantizada tiene un componente de complemento salarial muy importante. La renta garantizada en Euskadi no la cobran solamente quienes no trabajan, también lo cobran los trabajadores pobres, los trabajadores de bajos salarios. Existen complementos salariales en muchos países y se han propuesto también para España. Entonces, ¿hasta qué punto, desde la lógica de la predistribución, la figura de los complementos salariales es una figura, bien sea desde la vía fiscal, bien sea desde la vía de prestaciones directas, es una herramienta que en este marco, en este escenario nuevo, puede ser interesante reforzar? Gracias por ambas preguntas. Es verdad que no mencioné las políticas activas, debería haberlo hecho porque es efectivamente un instrumento muy importante que situó a medio camino entre la protección social y las políticas predistributivas, en cierto modo. Y bueno, yo creo que esto yo creo que va a seguir siendo importante. En España ya hay fondos para las políticas activas de empleo. Hay diferentes tipos de instrumentos subvencionados, algunos de ellos por la Unión Europea, por ejemplo, la garantía joven, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que falla es, en cierto modo, lo esencial, y es que para que la política activa de empleo funcione, tiene que haber un entramado de oficinas de empleo bien dotadas, que tenga un personal suficiente, un personal además cualificado para este tipo de tareas y con un seguimiento personalizado regular de los parados, ¿no? Esto se da en algunas partes de España, en algunos territorios, generalmente donde hay menos paro también, ¿no? Pero desde luego en absoluto en todos los sitios. Y es algo que se viene hablando de ello desde hace mucho tiempo, pero realmente es una pena, no se ha conseguido. O sea, es algo, yo no sé por qué, la verdad, no consigo explicarlo. Pero, por ejemplo, hablando de recursos en estas oficinas de empleo, que es lo esencial, es decir, entrevistas regulares entre los orientadores y los parados. Tiene que haber, al cabo de un tiempo de búsqueda de empleo, pues tiene que haber una serie de soluciones que se le ofrece al parado, a la persona que busca empleo, ya sea un periodo adicional de búsqueda de empleo, ¿no? Con un apoyo de ese orientador, ya sea una formación, pero una formación, digamos, no cualquier formación, pero adaptada a algún tipo de empleo en algún momento. Un empleo subvencionado en algún caso, en las situaciones más difíciles para evitar el paro de larga duración, un empleo subvencionado, por ejemplo, o ayuda a crear una empresa, un negocio, ¿no? Pero nada de eso es posible sin ese entramado de orientadores. Y normalmente la experiencia, los estudios muestran que tiene que haber normalmente un orientador por cada 80 parados. Ese es el ratio internacional. O sea, un orientador no puede trabajar con más de 80 parados, 80 a 100 como mucho. En el caso de España es el doble más o menos, el doble o más. Y varía según las autonomías, ¿no? Pero eso es un problema, yo creo que es el problema básico, ¿no? Y eso con la economía digital o sin la economía digital. Pero yo creo que va a cobrar más protagonismo la política activa de empleo en este mundo porque va a haber muchos más cambios, ¿no? De empleo, de sector, etcétera, y va a exigir más recalificación. Pero yo creo que es difícil que solamente la política activa de empleo lo consiga. Normalmente las formaciones son relativamente cortas. Tenía que ser, digamos, de alguna manera asociar las políticas activas de empleo con los sistemas de formación de adultos, conectar y aplicar a las políticas de formación de adultos la ingeniería exitosa de las políticas activas de empleo. Es decir, estos ratios de orientadores con respecto a parados
involucrar los empleadores. También en los países donde funcionan bien las políticas activas de empleo, hay un número de orientadores que se ocupan exclusivamente de buscar empleadores, que van a buscar centros de trabajo para colocar a los parados. Es una tarea muy importante también. En el caso de los bajos salarios, creo que efectivamente hay prestaciones, hay diferentes tipos de apoyo, ¿no? Yo creo que el más eficiente es el salario mínimo, en cierto modo, porque no requiere de un sistema de redistribución, o sea, no descansa sobre la hacienda pública, ya maltrecha, ¿no? Y a la vez, hasta cierto nivel, o sea, si sobrepasa cierto umbral, puede provocar problemas de contratación, de demanda de trabajo, evidentemente, ¿no? Pero hasta ese nivel, hasta ese umbral, no parece producirlo, ¿no? Y entonces, sin perjudicar demasiado el empleo, pues es una política de redistribución y se sabe, según los estudios empíricos, que es uno de los mecanismos más potentes para evitar el problema de la pobreza, ¿no? En general y la pobreza laboral en especial. Hay sistemas alternativos al salario mínimo que son ya sea el impuesto negativo o subvenciones a los trabajadores pobres, ¿no? Que reciban un complemento salarial, ¿no? Se han evaluado ambos. De los dos, el más eficiente sería el segundo, subvenciones o sea, directamente subvenciones al trabajador pobre. Yo no sé qué experiencia tienen aquí, ¿no? En Euskadi, pero los estudios internacionales van en este sentido, aunque hay de todo, ¿no? También hay impuestos negativos que funcionan, y la razón parece ser es que el trabajador percibe directamente esa prestación y entonces tiene más conciencia del interés que puede tener a trabajar con respecto a quedarse en una prestación, ¿no? Por otra parte, plantea toda una serie es muy complejo técnicamente porque hay un problema de umbrales. Si hay una subvención al empleo, ¿no? Un complemento salarial, entonces hay un umbral de salarios en que se quita, ¿no? Desaparece ese complemento, con lo cual se produce un problema de impuesto superior al 100%, impuesto marginal superior al 100%. O sea, hay personas que pueden perder más de lo que ganan si ganan un euro adicional en salario, ¿no? Y esto es algo que es muy complejo, no se elimina nunca del todo, aunque Holanda ha conseguido un sistema, digamos, gradual, ¿no? De eliminación gradual de ese complemento salarial. Eso, me limito a eso, ¿no? Pero yo creo que, en cualquier caso, plantea, por ejemplo, en el caso de Francia, tiene lo que se llama la prime pour l'emploi, que cuesta 8.000 millones de euros y no ha demostrado su eficiencia, ¿no? Lo que sí lo ha demostrado ha sido más el salario mínimo. Gracias. ¿Alguna cuestión? Hola, buenos días. Me gustaría hacer una pregunta. Hablasteis de colectivos de jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, y no hablasteis nada de mayores de 45 años, que yo creo que es un grupo muy importante de parados, además en el caso de España, muy complicado la inserción de estas personas. Sí, creo que efectivamente es un colectivo generalmente más problemático. Es verdad que comparado con recesiones anteriores ha habido menos expulsión de trabajadores mayores que en otras recesiones, ¿no? En esta crisis se ha más o menos mantenido, es algo curioso, se ha mantenido más o menos la participación de los trabajadores mayores con respecto a recesiones anteriores, me refiero. Ha sido un problema más bien en el caso de España de entrada. O sea, toda persona que tenía que entrar en el mercado laboral era la persona más perjudicada. Por eso los jóvenes, por eso mujeres después de una baja por maternidad o cualquier persona que salía y que tenía que volver al mercado laboral. Pero también es cierto que a aquellos trabajadores mayores que han salido les cuesta mucho más volver a entrar al mercado laboral. O sea que han sido menos numerosos, pero la dificultad probablemente sea mayor. Y es totalmente cierto. Entonces, yo creo que ahí también creo que el tema de la formación a lo largo de la vida es muy importante. Bueno, y la experiencia de Finlandia, ¿no? Que está invirtiendo constantemente en algo así. Pero también yo creo que evitar, o sea, se está produciendo cada día
un discurso que es como esquizofrénico, ¿no? Por una parte, todo el mundo es consciente de que con el envejecimiento hay que trabajar más años, e incluso la legislación prevé, ¿no?, que la jubilación es será a los 67 años, en fin. Pero por otra parte, hay prejubilaciones cada día. Y incluso a veces los mismos sectores que abogan por que trabajemos más años, etcétera, prejubilan. Es algo a mí me parece bastante contradictorio. Hay países que, por ejemplo, han prohibido algo así. Las prejubilaciones sencillamente no son posibles o están muy sancionadas. Es decir, hay que la contribución que se exige a la seguridad social, como paga la seguridad social, en caso de prejubilaciones es mayor de la que se da en España, ¿no? Eso es un arma, pero digamos, creo que de las dos soluciones la mejor sería la formación a lo largo de la vida, aunque también creo que es importante concienciar a todo el mundo para evitar efectivamente la expulsión de trabajadores mayores. Algo muy importante también es las segundas carreras, ¿no? Es decir, creo que como vamos a vivir muchos más años, algunos dicen que más de 100 años, en fin, la esperanza media, ¿no?, está en torno a, creo que es 85 para las mujeres en España y 79, 80 para los hombres, algo así, que pasaríamos a 100 años en pocos años, ¿no? Pues que no vamos a trabajar, no vamos a tener el mismo oficio toda la vida, ¿no? Y entonces yo creo que, por ejemplo, Kemal Dervish, un economista, ha pensado en cuentas de actividad a lo largo de la vida, o sea, que tuviéramos todos un crédito de formación, toda persona tuviera un crédito de formación de X años que podríamos utilizar a lo largo de la vida, ¿no? Por supuesto, en gran parte como formación inicial y después, más tarde, y que tuviéramos conciencia de que tenemos que desarrollar en algún momento una segunda carrera, ¿no? Pasar de nuestro trabajo principal a otro tipo de trabajo, ya sea no necesariamente a tiempo completo o no necesariamente como asalariado, a lo mejor como autónomo, pero también otro tipo de oficio, ¿no? Y es verdad que cualquier persona tiene más de una afición, ¿no? Tiene su trabajo como afición obligada, yo diría, principal, pero tenemos otra afición, ¿no? Y utilizar esto como un recurso para poder trabajar más años también. Creo que es algo, por supuesto, ahora se habla muy poco de ello porque la preocupación ha sido el paro y lo sigue siendo, pero España dentro de muy pocos años va a encontrarse en una situación posiblemente de escasez de mano de obra para algunos sectores y sea algo de actualidad también para los trabajadores mayores. Hola, buenos días. Yo veo un gran riesgo en la cofinanciación de Fondo Social Europeo de muchas políticas, sobre todo cuando estamos hablando de políticas activas. Yo veo que tanto el Gobierno vasco, la mayoría de las comunidades autónomas en España, incluso el Ministerio, cuando estamos hablando de las convocatorias de formación, orientación, empleo con apoyo, incluso desde Madrid con las bonificaciones de la Seguridad Social, prácticamente todo está en este momento cofinanciado por Fondo Social Europeo. Fondo Social Europeo en principio es para innovar en políticas, pero sustentar la financiación de todos estos servicios en Fondo Social Europeo me parece muy peligroso porque en 2020 se sabe que esas financiaciones van a bajar drásticamente. No sé si ese gran riesgo que veo de no poder sostener esos servicios, ¿lo compartes o cómo ves esto? Sí, estoy de acuerdo, lo comparto. Creo que van a bajar, aunque solamente fuera por el Brexit. El Brexit va a suponer una reducción de los recursos disponibles y dudo que otros países sustituyan al Reino Unido, ¿no?, en esta financiación. Entonces yo creo que sí que es muy probable. Bueno, hay un periodo que está hasta el 2020, ¿no? Creo que la financiación hasta el 2020 está asegurada, pero para el próximo periodo de financiación va a ser probablemente más complicado esa financiación. Por otra parte, es cierto también que parte de estos recursos no se utilizan. Por ejemplo, la garantía joven tiene una financiación muy importante de Europa y España es uno de los países que lo utilizan menos. Es también una de mis grandes sorpresas, ¿no? No entiendo por qué no se utiliza. No sé si viene del gobierno, el INJUVE, que es una institución que tiene que ocuparse de este tema también, pero hay una parte muy importante de los recursos disponibles que no se utilizan. Creo que
en cualquier caso habrá que contar mucho más con sus propios recursos, ¿no? Y yo creo que será importante que la Hacienda Pública Española dedique más recursos a estas políticas. A medida que va bajando el paro, que yo creo que una idea sería que los recursos en políticas pasivas pasaran a las políticas activas de empleo, ¿no? En este momento no está ocurriendo esto. Se reduce, digamos, el volumen de prestaciones por desempleo, pero no lo sustituye la política activa. Y yo creo que sería una idea para intentar ya anticipar lo que va a pasar en un futuro. Otra idea que se está barajando también es la creación de un sistema europeo de desempleo, ¿no? Como no solamente algo necesario, bueno, algo que podía además acercar a los ciudadanos a Europa, ¿no? Que tiene problemas en este sentido, ¿no? Pero también como instrumento de gestión macroeconómica en Europa. Y entonces yo creo que aquellos lugares que tengan sistemas de desempleo más eficientes y políticas activas más eficientes estarán mejor situados para poder utilizar este nuevo recurso, ¿no? Con lo cual creo que efectivamente hay una amenaza ante el volumen de estos fondos, pero creo que son más importantes y que habrá que encontrar estas nuevas financiaciones, y una sería sustituyendo lo que se ahorra mediante políticas activas para este otro tipo de políticas. No sé si he contestado a la pregunta más o menos. Por aquí había... Sí, bueno, una pregunta. Has dicho que ya la alta cualificación, podríamos decir, académica, de estudios, etcétera, etcétera, pues no garantiza, imagino que será un porcentaje ya elevado, cada vez más elevado, un puesto de trabajo y acorde con los estudios realizados. ¿Cuál se cree que son las causas de esta paradoja? Estamos hablando en general o en España, pero en cualquier caso, yo creo que se debe primero de todo a que y eso es algo muy positivo, ha habido una conciencia generalizada en el mundo entero, ¿no? De la importancia de la educación, y entonces ha habido sobre todo una inversión en educación en general, no necesariamente teniendo en cuenta lo que está pasando en el mercado laboral. Y bueno, esto es algo muy importante en África y que creo que contribuye a explicar las migraciones de otros países africanos. No nos damos cuenta, pero son países que han invertido muchísimo en educación universitaria además, terciaria, ¿no? Eso es yo creo, una de las causas. Otra es cierto desprestigio en algunos países, no en todos, con respecto a formaciones que no son universitarias o que no son teóricas o generales, ¿no? Es algo que es evidente en el caso de España, aunque en menor medida que en Japón o Corea. En Corea, por ejemplo, los hombres jóvenes que no consiguen educación universitaria no se pueden casar, les cuesta mucho encontrar pareja. Es algo que no es fundamental en la sociedad coreana, es mucho más que aquí, pero mucho más. Estudiar en la universidad y en las buenas universidades con un ranking de universidades, algo increíble. Entonces, hay paro juvenil de cualificados en Corea, evidentemente, porque claro, no hay... yo creo que también es el problema de imagen. A mí me parece que algo que sería importante, muy práctico, sería pensar en formaciones, yo les llamaría de tipo universitario, pero profesionales universitarias, ¿no? Algo que en el caso de España está en la FP, etcétera, ¿no? Muy desprestigiado en algunos sitios, no tanto en Euskadi. En Euskadi tiene cierto prestigio porque realmente los chicos consiguen empleo, ¿no? Y además no está en la cultura probablemente aquí, ¿no? Yo creo que hay factores culturales. Pero yo creo que sería algo positivo imaginar formaciones superiores después del bachiller que se impartieran en centros universitarios y se les llamara formaciones superiores, lo que fuera. La palabra es muy importante en algo así, pero que en realidad fueran formaciones profesionales. Es algo que, por ejemplo, en Francia se ha hecho con cierto éxito. Los institutos universitarios de tecnología están en las universidades, está la palabra universidad, y entonces tienen una sobredemanda en este momento de jóvenes que quieren ir ahí.
y se alejan de otro tipo de carreras. Creo que algo así sería interesante.